Saltémoslo. Básicamente el video muestra algunos temas relacionados con esas tensiones de las cuales hablaba Pedro anteriormente, entre la información pública y lo que hacen los gobiernos y lo que nosotros como ciudadanos queremos saber qué hacen esos gobiernos. Hay un señor que habla del caso de Vietnam, en donde aparentemente hay versiones ahora de que el incidente Tonkin no fue un incidente, sino que fue provocado, y entonces el señor dice, pero ¿cómo es posible que miles de personas de mi generación haya habido una información pública que no fue revelada al público? Y después salen imágenes de Marcela Restrepo, ella trabaja con Transparencia por Colombia acá, en una entrevista con el presidente del Senado, le dice, señor, yo lo único que quiero es que usted me dé acceso a tener información de la gestión administrativa del Congreso. Entonces, y después al final tenemos una imagen de manifestantes en España diciendo que apoyan a Wikileaks, que es un tema muy controvertido, por supuesto, porque entonces uno dice, bueno, si los estados no pueden tener información, entonces ¿cómo hacen para protegernos a nosotros mismos como ciudadanos, etcétera, etcétera? ¿Yo qué hice en esta investigación? Yo tomé dos temas que han sido muy estudiados: el derecho de acceso a la información pública, yo ya voy a entrar en eso, y por otro lado, las relaciones entre Estado y sociedad civil, cómo se relacionan los gobernantes y los gobernados. Y lo que hice en esta investigación fue tratar de encontrar puntos en común. Eso fue lo que me propuse al comienzo. Entonces, vamos a trabajar esto un poco más despacio. Información pública. Entonces, ¿qué es la información pública? Es información que por un lado está en posesión, por otro lado ha sido producida por el Estado. En principio esa es la definición más básica. Ha sido producida y en posesión del Estado. Pero resulta que hay otras dos aristas, y es que también aquellos agentes que no son Estado, pero que tienen función pública o manejan recursos públicos, tienen información pública. Entonces, ¿cuál es el derecho de acceso a la información pública? El derecho de acceso a la información pública es ese derecho que tenemos todos los ciudadanos, al menos de las Américas, con total certeza, que para poderle pedir información que es pública, como esta definición lo dice, al Estado, y que el Estado nos dará. Entonces, ¿cuál es la norma general? La norma general es, yo le pido la información y usted me la tiene que dar. Por supuesto, hay la excepción, que eso también lo cobija el derecho de acceso a la información pública. La excepción es, vea, en unas leyes vamos a poner unas reservas, o por seguridad nacional, o por protección de la intimidad personal de las personas, de los individuos, etcétera, etcétera. Vamos a dejar que exista una reserva. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es, yo quiero saber, señor Estado, cuáles fueron los estudios que se realizaron para que tenía que pasar por acá y no por allá. El Estado me tiene que dar eso, ¿vale? Entonces, esto ha generado muchas dificultades en los últimos 20 años, sobre todo. Entonces, acá pues tengo una caricatura que expresa un poco eso, ¿sí? Con la cantidad de información que hay disponible, con la velocidad en la cual la información viaja hoy por hoy, pues por supuesto los gobernantes, en algunos casos los regímenes militares, se sienten amenazados con esto que está sucediendo. Y por el otro lado, por supuesto, acá está la caricatura de Wikileaks. Pues hay otros que dicen, oye, esto del acceso a la información es peligroso, porque es que usted lo que está haciendo es poniéndome a mí en riesgo al permitir que un terrorista, que un vándalo pueda sacar la información al Estado y haga que el Estado no me pueda proteger a mí. Ese es el tema de la información pública. Ahora, sociedad civil. ¿Qué es sociedad civil? Eso es un término que a veces se oye, pero no siempre se entiende, y en la calle no lo han logrado llegar a una sola definición. Pero yo lo entiendo es como aquella esfera, ¿sí?, que se encuentra, que no es ni Estado, no es mercado, no es familia, en donde están instituciones, organizaciones, individuos que se agrupan porque tienen intereses comunes. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin ánimo de lucro, agremiaciones, clubes de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en torno al concepto de sociedad civil, pues ha habido muy diferentes percepciones que se tienen, sobre todo en Colombia nos falta mucho todavía poder seguir explorando este tema. Ahí vamos, pero eso genera que a veces los medios nos generen solo partes de la historia. Entonces hay quienes, por ejemplo, ven en el tema de acceso a la información, pues, de sociedad civil, esto. Entonces los locos esos de Greenpeace que se fueron allá y trancaron un barco ballenero y pusieron en riesgo sus vidas, o el loco este que se para y se disfraza como árbol, o es aquella parte de la sociedad que se organiza para controvertir el statu quo y ponerlo en riesgo. Esa es una percepción. Pero por otro lado está la otra percepción, la percepción de una comunidad que se empodera, una comunidad que se agrupa para tratar, para encontrar las soluciones a sus problemas, ¿sí? Es un grupo de personas que logran generar relaciones de cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, como yo llegué a este tema, básicamente fue por esa curiosidad que me ha llevado a diferentes temas de tratar de ver cómo podemos dinámicas de diferencias, de usted opina esto, yo opino lo otro, entonces usted no trabajamos juntos, que vivimos a veces, lamentablemente a diario, pero con las que yo siempre he creído que podemos romper. Es decir, tenemos una sociedad civil y tenemos un Estado que tienen diferencias en unas partes, pero tienen coincidencias en otras. ¿Por qué no encontrar las sinergias? Entonces, de ahí surge esta pregunta. Yo digo, uy, qué gran pregunta de investigación. ¿Cómo afecta la información pública a las relaciones entre el Estado y la sociedad civil? Wow, los conecté los dos temas, innové académicamente todo eso, y fui investigando poco a poco, y esa pregunta me fue quedando súper perdida y la terminé desechando, porque ¿a qué estoy contribuyendo con esto? O sea, realmente, ¿qué es lo que yo estoy aportando si encuentro una relación? Pues a que otro coja el tema y lo lleve para otro lado, pues de pronto. Y ahí es donde surge esta otra pregunta, en donde digo, bueno, yo realmente lo que quiero acá es botar ideas, arriesgarme en un proyecto investigativo y mirar a ver, ojalá se vea alguna de las cosas que sean productivas para el país. Por eso es que yo digo, quiero entender de qué manera la información pública contribuye a construir confianza. No solo cuál es la relación, cómo contribuye a construir confianza. De pronto me encuentro con que no. Arranqué a partir de eso, y entonces dije, bueno, tengo que encontrar algo sobre confianza, porque es que la confianza hay que saberla definir, y ahí me encontré con Elinor Ostrom. Ostrom es la primera mujer que logra ganar el Premio Nobel de Economía, sin ser economista además, y esto fue en el año 2009. Y ella trabajaba mucho estos temas de governance, sobre todo governance económico. Y dice que la confianza es la voluntad de tomar riesgos en relación con los demás, bajo la expectativa de que exista reciprocidad del otro hacia uno. Entonces, acá ella rompe desde esa definición con una creencia que tenemos, y es, a ver, es que nosotros decimos mucho, ¿no? Es que ese tipo, eso es un confiado, ese tipo. Entonces uno ve la confianza, resulta que la confianza no es un valor para Ostrom. Eso es el mensaje que ella nos da. La confianza es un estado de las cosas. Y a partir de eso, sin profundizar demasiado y aburrirnos con todo esto, Ostrom, ¿qué dice? Ostrom dice, porque ella se pone a hacer experimentos, y otros profesores en Estados Unidos, experimentos con humanos en salones, situaciones, juego de roles, todo este tema, y dicen, bueno, hay una relación muy cercana entre la confianza, la reciprocidad con la cooperación con la reputación, y de la reputación nuevamente hacia la confianza. Entonces hay un círculo que puede ser o vicioso o virtuoso, ¿sí? Y dependiendo de eso, se genera una serie de beneficios netos de esa relación. Entonces, dice, hay varios tipos de variables que se dan y que mediante las cuales uno puede influir sobre la confianza para influir y cambiar un círculo vicioso de desconfianza y convertirlo poco a poco en un círculo virtuoso de confianza. Y en particular, ¿cómo apliqué yo esto a lo que yo estaba tratando de trabajar en ese momento? Y es, uno, cuando hay mayor acceso a la información, podemos incrementar los flujos de comunicación.
Incrementando los flujos de comunicación afectamos la confianza, pero también la confianza se afecta desde el punto de vista de la reputación. Ah, no, es que usted me quiere esconder información, entonces pues ahí ya desconfío, porque es que seguro algún acto de corrupción tiene ya metido adentro. O por el lado también de la reciprocidad, ¿sí? Usted me da información, señor Estado, venga, yo le cuento lo que yo también estoy haciendo en ese caso en particular y compartimos información. Entonces, a partir de eso, esa fue la hipótesis de la que yo surgí, de la que yo partí. Tomé tres escenarios colombianos, que muy brevemente les voy a describir. Escenarios colombianos de relaciones entre Estado y sociedad civil. Entonces, el primero que tomé fue el de la Fundación de Libertad de Prensa, con estas entidades, Policía, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo, y me metí allá a tratar a entender mejor cómo se relacionaban estos actores, qué dinámicas tenían, cuáles eran las reglas del juego que estaban incentivando una acción o la otra, ¿sí? Ellos lo que hacen ahí, la FLIC, es monitorear qué es lo que el Estado hace para velar por la protección de los periodistas que están amenazados. En el segundo caso, es el caso de Transparencia por Colombia. Ellos tienen un índice de transparencia nacional mediante el cual hacen a las diferentes entidades del nivel nacional para decirles, vea, usted tiene riesgos de corrupción de tanto o de tanto, de tanto. Y ahí ese escenario estaba en la Contraloría, el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción y el Ministerio de Hacienda. Y el último es el escenario en donde la MOE, la Misión de Observación Electoral, hace control sobre el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y la Registraduría para velar por la calidad de las elecciones. En cada uno de estos casos me concentré en analizar tres cosas. Uno, el análisis de reglas. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo es que esas reglas del juego están determinando qué es lo que los actores hacen? ¿Cómo actúa uno? ¿Cómo actúa el otro? ¿Qué incentivos se generaron ahí? Segundo, tipo de relaciones. Y para eso me veo obligado, afortunadamente, a inventarme un sistema cuantitativo para medir el tipo de relaciones que existen entre una organización y la otra. Y tercero, los niveles de acceso a la información pública. Medición sobre acceso a la información pública se ha hecho en muchos países. Yo tomé algunas experiencias de allá, le agregué otras cosas y me salí un poco del patrón para inventarme una nueva forma, un nuevo índice de acceso a la información pública. Entonces, ¿qué encontré en toda esta investigación? Ya para ir cerrando. Entonces, esos son los resultados del índice que yo me inventé. Y el índice me muestra que hay muy buenos niveles, a pesar de lo que las mismas organizaciones creían, hay muy buenos niveles de acceso a la información pública. ¿Sí? En el caso de transparencia, inclusive, ellos envían un formulario y las autoridades, las entidades de todo el nivel nacional, son 186 entidades, llenan toda la información del formulario. Se toman el trabajo no solo de pasarle los documentos, sino que los llenan. Entonces, primero, encontré altos niveles de acceso a la información y encontré también que la sociedad civil tiene en sus manos la posibilidad de incrementarlo más. Segundo, estos son los del análisis cuantitativo que creé para medir los tipos de relaciones interorganizacionales y encontré una tendencia bien marcada en la tercera columna, que son el tipo de relaciones de cooperación. La cooperación es aquel tipo de relación interorganizacional que tiene una característica principal y es rica en confianza. ¿Sí? Las otras dos, en la que está en azul, es coordinación y la otra, la amarilla, es competencia. Entonces acá ya me di cuenta cuando llegué a esto y hay una coincidencia entre altos niveles de acceso a la información y altos niveles de confianza en estas relaciones, en las 9 relaciones que estudié. Entonces acá hay algo más que hay que ver y es, bueno, primero, sí se dio y el cómo, es más importante que todo. ¿Por qué? Porque si yo no sé cómo se generó confianza, pues difícilmente sabré cómo replicar ese en otro escenario dentro de Colombia o afuera. Entonces ahí fue donde utilicé, y no me voy a meter a explicarles toda esta parte, pero estos son mapas que hice para cada uno de estos escenarios sobre las reglas del juego que promovían las acciones de los diferentes actores, cómo incentivaban o no la confianza, cómo influían sobre la reciprocidad y cómo influían también sobre la reputación.
Y esto me permitió entender no solo que habían círculos virtuosos en estos 3 casos a los que llegué, sino que había también una serie de arreglos, de reglas, digamos, que a veces eran formales y a veces eran informales, a las cuales los actores habían llegado y que les había permitido hacer que el acceso a la información pública realmente generara confianza. Entonces fue ahí, básicamente, ¿qué logré yo? En esta relación acceso a información pública, confianza, Estado, sociedad civil, logré identificar que sí hay una conexión, que sí hay una correlación, pero además que esa correlación, para que no pase el tema de Wikileaks, en donde la información pública no generó confianza de parte del Estado, hay arreglos y hay reglas específicas que se pueden poner en el escenario para construir y para acompañar ese proceso de construcción de confianza. A partir de eso, generé 8 recomendaciones de política pública, específicamente orientadas a un momento en el cual estamos. Esto es hace 2 meses que salió el escrito, y que llegan en un momento de nuevo gobierno, llegan en un momento de progresismo en materia de las relaciones entre Estado y sociedad civil, etc. Y describo ahí mecanismos institucionales muy específicos que podrían ser puestos en práctica para mejorar la confianza entre el Estado y la sociedad civil. Más importante que esto, parte de este proceso, uno de los resultados que obtuve es la metodología específica de cómo medir tipos de relaciones entre organizaciones. Eso es algo que ahora ya está, que las organizaciones pueden utilizarlo, bien sea para darle continuidad a esta que tienen acá y monitorear, o bien sea desde el punto de vista de la gestión organizacional, para entender, bueno, cuáles son mis relaciones, con quién estoy bien, con quién estoy mal, y cómo puedo gerenciar esos procesos de cambio. Segundo, parte de este proceso, el índice de acceso a la información pública que me inventé y digamos que ajusté para esta investigación, hoy, mientras que estamos acá, está siendo implementado en la primera medición de acceso a información pública que se está haciendo en Colombia, en un pilotaje en Manizales con la Contraloría de Manizales. Y el tercer resultado que tenía también de parte de este proceso es lo que estamos haciendo acá en este momento, y es poder yo contar esta historia, poderles decir la construcción de confianza entre Estado y sociedad civil en Colombia sí es posible, sí se puede hacer y sí tenemos herramientas para lograr. Muchísimas gracias y espero que sigamos.